La mayoría de las cosas que hacemos cada día son automáticas, como lavarnos los dientes o respirar. Ni lo pensamos, simplemente lo hacemos. Y con el dinero pasa exactamente lo mismo. La forma en la que lo manejas suele ser en su mayoría inconsciente. ¿Y sabes qué? Hoy en día en España, más del 70% de la población vive al día, sin apenas tener un margen para ahorrar ni para poder invertir en su futuro. Y ojo, esto no es casualidad, es cuestión de hábitos. Y en este vídeo voy a hablarte de los 9 hábitos financieros que te mantienen pobre. Por suerte, cuando empecé a cambiar mis hábitos financieros, logré dejar de gastar en tonterías y pasar a ahorrar cerca del 40% de mis ingresos. Además, gracias a esto pude empezar a invertir con mucho más capital y acelerarlo todo. Incluso pude pagar los 90.000 euros de la hipoteca de mi primer piso de inversión en menos de 10 años. Soy ingeniero, pero llevo ya casi 20 años invirtiendo. Actualmente soy empresario, inversor y autor del bestseller El Método Rico. Y entonces en este vídeo te voy a contar cuál fue mi gran aprendizaje. Si evitas estos errores más comunes con el dinero, te aseguro que tus posibilidades de lograr la libertad financiera se van a multiplicar. Tus hábitos tienen un efecto dominó que se va a acumular con el tiempo. Y al final van a acabar determinando en quién te conviertes. Si en alguien financieramente libre o en alguien atrapado en la carrera de la rata. Aquí te aseguro, no se trata de suerte, no importa tampoco tu punto de partida ni tus circunstancias. Por supuesto que cada uno vamos a tener un punto de partida diferente, pero aquí se trata de entender el juego y de aprender a empezar a jugarlo bien. Así que vamos allá con el hábito financiero número 1. Pagarte a ti mismo al final. ¿Te suena esto? Cobras y lo primero que haces es pagar el alquiler, el móvil, el gimnasio, las suscripciones, te vas a cenar fuera, te compras algún capricho y si sobra algo a final de mes, entonces ya lo ahorras. ¿Cuál es el problema? Pues que nunca sobra. Escuché por primera vez este concepto en el libro de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki y es una de las claves para lograr la libertad financiera. Pagarte a ti mismo primero. Robert explica que la forma en que las personas pagan sus cuentas se puede dividir en dos tipos. El hábito de la gente pobre, que se paga al final. Primero paga todos los demás, todos sus gastos y luego si queda algo, entonces ya lo guarda y ahorra. Y luego el hábito de la gente rica que se paga a sí misma primero. Y eso es lo que tú deberías empezar a hacer si no lo estás haciendo ya. Las personas que avanzan financieramente se priorizan a sí mismas. Antes de pagar facturas o de usar la tarjeta o cualquier cosa, apartan un porcentaje fijo de su sueldo. Aunque sea, intenta como mínimo que sea un 10% y lo destinas al ahorro y o a la inversión. Y ya después pagas el resto de cosas y te acostumbras a vivir con lo que queda. ¿Por qué es esto tan clave? Porque si te pagas primero, entonces ese dinero digamos que desaparece, ya no cuentas con él. Y esto tiene que ver con la ley de Parkinson. La ley de Parkinson dice, el trabajo se expande hasta consumir todos los recursos disponibles. Si tienes una semana para hacer algo, lo harás en una semana. Si tienes una hora, lo harás en una hora. Seguro que te ha pasado esto alguna vez. Pues con el dinero pasa exactamente igual. Da igual que ganes 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000. Si no tienes un sistema, te aseguro que vas a gastarlo todo independientemente de lo que ganes. Por eso, ganar más no siempre es la solución. Y ahorrar lo que sobre, te aseguro que casi nunca funciona. Entonces, ¿cuál es la solución? Trata el ahorro como si fuera una factura más. Tu primera factura del mes. En cuanto cobres, aparta, como te comento, ese porcentaje fijo, el 10% mínimo, 15, 20, lo que puedas para ti. Y acostúmbrate a vivir con el resto. ¿Quieres dejar de ver cómo el dinero se escapa de las manos? Entonces abandona ya este hábito de pagarte a ti el último. Hábito número 2. Acostumbrarte a la deuda mala. El segundo mal hábito financiero es acostumbrarse a la deuda mala. Es que hoy en día parece normal endeudarse. La gente usa la deuda para financiar un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades y para cosas como irse de vacaciones a Bali, a Japón o a un safari en Tanzania, o para comprarse caprichos caros o lujos que tampoco se pueden permitir, como un Rolex o el último iPhone cada año. Y lo peor es que mucha gente ya ni se inmuta, se ha insensibilizado a esto. Pero el hecho de que todo el mundo viva así no significa que esté bien hacer eso. No te conformes con ese estilo de vida. Y lo mismo pasa además con los gastos cotidianos, incluso para las cosas más pequeñitas. Hoy en día hay quien usa la deuda hasta para comprar ropa, regalos o para irse a cenar. Y yo tengo una regla muy clara. Si no puedo pagarlo al contado,
no debería comprarlo con deuda. Además, es muy importante recordar que las compañías de las tarjetas de crédito quieren que gestiones mal tu dinero, porque ahí es donde está su negocio, ahí es donde más margen sacan. El interés medio de una tarjeta de crédito en España a día de hoy, en 2025, ronda el 18,5% anual, lo que anula cualquier supuesto beneficio o puntos o cualquier otra cosa que puedas tener. Y si no puedes pagar a tiempo, te va a costar muchísimo dinero. Pero es que además esto puede llegar hasta el 27% en el caso de algún tipo de tarjetas como son las revolving. En conclusión, si puedes evitarte el endeudamiento para comprar cosas malas, hazlo. No compres lo que no puedas pagar, lo que no te puedas permitir. Y no te endeudes para estudiar si ese título no te va a permitir devolver el préstamo rápidamente. Endeudarse para estudiar está bien, y el desarrollo personal, yo siempre lo digo, que hay que desarrollarse y crecer y aspirar a más, pero tienes que buscar un retorno inmediato. Si no, no te endeudes. Y por supuesto, tampoco firmes una hipoteca si estás ya hasta el cuello de deudas. Y además esto se conecta con el hábito número 1, es decir, si te pagas a ti mismo primero y ahorras con disciplina, no necesitarás depender del crédito para comprarte cosas y para hacer, en definitiva, lo que se conoce como la deuda mala. En España, cada vez más se ve esa mentalidad de que la deuda es lo normal, pero no caigas ahí. Vivir libre de deudas es una forma de libertad, sobre todo libre de deudas malas. Y sí, vale la pena luchar por esa libertad. Hábito financiero número 3. No tener un fondo de emergencias. Y ojo, este es uno de los más peligrosos porque no se nota hasta que te explota en la cara. Tener un fondo de emergencias no es opcional, créeme, es la base de tu estabilidad financiera. Sin él, cualquier imprevisto, una avería, una enfermedad, un despido, una multa, una reforma urgente, algo que de verdad necesites, puede convertirse en una auténtica crisis económica. Y cuando no tienes ese colchón financiero, ¿qué es lo que va a pasar? Te endeudas, usas la tarjeta o peor aún, te toca vender tus inversiones en un mal momento, rompes tu estrategia y acabas perdiendo dinero porque vendes en pérdidas. Entonces, está claro que necesitamos un fondo de emergencia, es un colchón, pero ¿cuánto necesitas? La respuesta es que depende de tu situación, pero como referencia general yo diría que entre 3 y 6 meses lo que supongan tus gastos habituales, si tienes un empleo estable, está bien. Y luego entre 6 y 12 meses si eres autónomo o si tienes unos gastos muy variables, muy impredecibles, como siempre va a depender mucho de tu estabilidad. Entonces, ¿por dónde empiezo? Lo que yo te recomendaría es empezar por un objetivo pequeño, alcanzable, como puede ser, aunque sea 1.000 euros o 2.000 o 3.000, para tener esos imprevistos menores cubiertos. Y a partir de ahí lo vas ampliando hasta cubrir, como te decía, al menos esos 3 meses de gastos mensuales, que sería ya una situación de estabilidad, digamos. Y luego guardas ese dinero en una cuenta separada, a poder ser sin tarjeta, sin un acceso fácil a esa cuenta, pero que puedas usarla realmente en caso de emergencia, ¿no? Simplemente la apartas para no tenerla presente en la mente. Y ojo, importante, este fondo no es para invertir, ni es para usarlo por si acaso, si ves alguna oferta en Amazon o en Temu que no te puedas resistir, ¿vale? Es de verdad, para lo que su nombre indica, para emergencias reales. En mi caso, yo construí mi primer fondo de emergencias y esto me permitió dormir mucho más tranquilo y además, pues como te decía, cada vez que tenía algún problema o alguna circunstancia, siempre podía tirar de ahí. Además, esto me dio mucha más libertad para poder decir que no a trabajos que no me interesaban, o para poder invertir sin miedo, o para poder tomar decisiones más estratégicas a largo plazo, sabiendo que estaba cubierto, en mi caso, hasta prácticamente 12 meses. Porque esa es la clave. Un fondo de emergencias, como te digo, no es solo el dinero que tienes ahí, es también la tranquilidad que te aporta, la libertad que te da y ese poder de decisión, ese poder decidir las cosas con calma. Así que ya sabes, si aún no tienes uno, hazlo tu prioridad número 1 esta semana, porque esto es lo primero que se construye cuando uno empieza a edificar una vida y unos hábitos financieros sólidos, estables, saludables. Sin esa base, todo lo demás, ahorro, inversión, ingresos pasivos, se van a tambalear y no deberías ni siquiera plantearte la parte de la inversión si no tienes al menos un pequeño colchón. Y como siempre, empieza, como te digo, con lo que puedas, aunque sea empezando a ahorrar
50 euros al mes. Lo importante es empezar. El tiempo y la constancia ya verás cómo harán el resto. Tener las finanzas desorganizadas. El cuarto mal hábito es no saber con claridad cuánto ganas ni cuánto gastas. Y ojo, este hábito es muchísimo más común de lo que parece. No saber con claridad cuánto ganas, cuánto gastas, ni cómo está tu situación financiera actual es muy, pero que muy común. Pero la pregunta que te tienes que hacer es, si no sabes dónde estás, ¿cómo vas a saber a dónde quieres llegar? Es como ir en coche sin GPS, sin mapa, sin destino. Muchas personas viven con las finanzas totalmente desorganizadas, sin revisar sus cuentas, con varias tarjetas, préstamos pendientes y con muchísimos gastos de los que realmente no son conscientes. Es una forma de no querer mirar y de esconder la cabeza como un avestruz. Pero mirar hacia el otro lado te aseguro que solo va a empeorar las cosas. Además, aquí hay un fenómeno que afecta además a mucha gente y se llama la inflación del estilo de vida. Esto es, básicamente, que cuanto más ganas, más gastas. Te suben el sueldo, cambias de coche, te mudas a un piso más caro y de repente vuelves a estar igual que estabas antes. En cambio, las personas que avanzan financieramente conocen bien sus ingresos, sus gastos, sus deudas y sus activos. Tienen además un objetivo claro y un plan para conseguir ese objetivo. Y por supuesto, revisan sus números con frecuencia. Recuerda la frase, lo que no se mide no se puede mejorar. Además, no solo es motivador ver el progreso, es que también te va a obligar a llevar un mayor control. Déjame que te dé un consejo práctico. Intenta concentrar todos tus productos financieros en una o en unas pocas entidades, en este caso, cuantas menos plataformas mejor, para poder llevar un control. En mi caso, yo tengo las cuentas personales, las cuentas de inversión y luego las cuentas de la empresa y por supuesto tengo que tener varios bancos, pero sí que trato de tenerlo todo lo más centralizado posible. Así puedo ver casi todo de golpe y ahorro mucho tiempo y trabajo. Además, con la tecnología que tenemos hoy en día no hay excusa. Tienes herramientas, tienes hojas de cálculos, tienes aplicaciones que te permiten organizarte fácilmente. Al principio puede ser un poco incómodo también enfrentarte a tus números, pero es que si no sabes dónde estás, nunca llegarás a donde quieres ir. Así que empieza por abandonar el hábito de vivir sin mirar tus finanzas. Empieza a mirar tus números de frente. Organízalos, revísalos con frecuencia y ajusta lo que necesites. Ver tus finanzas en blanco y negro te aseguro que te va a ayudar a tomar mucha conciencia y también a tomar acción. 5. Tener hobbies caros. El quinto mal hábito financiero es tener aficiones y gustos caros. Uno de los errores más comunes es tener aficiones costosas o rodearte de personas con gustos por encima de tus posibilidades y además tratar de seguirles el ritmo. ¿Te suena a lo mejor el hecho de, oye, pues salir a restaurantes caros, escapadas todos los fines de semana, darte muchos caprichos, comprarte ropa de marca, ir a hoteles de lujo, comprar o alquilar coches carísimos? Y ojo, el problema no es disfrutar, faltaría más. El problema es que si cada vez que ganas más dinero te lo gastas, jamás vas a construir riqueza. Si quieres mejorar tu situación financiera, te aseguro que solo hay dos caminos: ahorrar más, es decir, gastar menos, o ganar más y crear nuevas fuentes de ingresos. Lo ideal, por supuesto, sería hacer ambas cosas a la vez, pero nada de eso sirve si vas por detrás con un estilo de vida que no te puedes permitir y cada vez que consigues ganar más dinero resulta que te lo gastas, y lo peor, a lo mejor un estilo de vida que ni siquiera te interesa, que lo haces solo por seguir modas, por Instagram o por cualquier otra cosa. Y aquí, como te comento, entra esa parte social, ¿no? Tienes a lo mejor muchos amigos que tienen presupuestos o que ganan mucho más que tú, pues entonces en ese caso a lo mejor podría estar bien decirlo con naturalidad y decir, oye, pues ahora mismo no puedo permitírmelo, o ahora mismo estoy intentando ahorrar o invertir más, estoy centrado en mis objetivos financieros. Y te aseguro que si son amigos de verdad lo van a entender. Cada uno va a tener su nivel de ingresos, sus prioridades en la vida, su visión y su plan a largo plazo. Intentar seguir el ritmo de otros, ya sea amigos, conocidos o influencers, solo te va a llevar a endeudarte y a frustrarte. La realidad hoy en España es que, como te decía, más del 40% de los hogares tiene algún tipo de deuda de consumo y muchísima gente no tiene ni para cubrir 1.000 euros en un imprevisto. Muchas de esas vidas perfectas que ves en redes son puro postureo. Te voy a contar un caso real. Ya conozco a alguien que presumía en Instagram de vivir de invertir mientras subía fotos en cochazos, hoteles de lujo, y resulta que rascando un poquito, investigando, vi que la mayoría estaba financiado
coches alquilados, préstamos personales y muy poco ahorro debajo de todo eso. Y mientras tanto, yo estaba en mi etapa de acumulación, ahorrando, invirtiendo y construyendo mi patrimonio en silencio. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Prefieres parecer rico o serlo de verdad? Si sueñas con la libertad financiera, deja de preocuparte por lo que piensen los demás. Nadie va a conseguirla por ti. 6. Pagar más por falta de planificación. El sexto mal hábito financiero es acabar pagando más simplemente por no haber planificado bien las cosas o por no haber planificado con antelación. No planificar te va a salir caro. Te voy a dar algunos ejemplos comunes que además muchos de ellos los he cometido yo y poco a poco he ido mejorando estos hábitos. 1. Pagar mucho más por un billete de avión, de tren o por un hotel por no haberte organizado con un poquito más de antelación. 2. Pagar extra por unas entradas por no haber sido más decisivo o por haber procrastinado con la decisión y no haber aprovechado, por ejemplo, el precio inicial o el precio early bird. 3. Pagar comisiones por un descubierto en una cuenta por no revisar el saldo, por no estar pendiente, por no mirar las cosas con la frecuencia suficiente, etc. 4. Acabar usando la tarjeta de crédito para imprevistos y al final, si no lo haces bien además, acabar pagando los intereses porque no habías hecho un fondo de emergencia y no puedes pagar la tarjeta de crédito, lo cual sería un peor. Y ojo, como te comento, no se trata tampoco de vivir con una agenda militar todo al milímetro. A mí también me gusta improvisar y me gusta hacer las cosas pues cuando me apetece, pero si siempre vas improvisando, siempre vas comprando cosas a salto de mata o vas pagando recargos o descubiertos, pues al final estás tirando el dinero. Y es que hay soluciones muy simples. Puedes planificar las cosas con más tiempo, especialmente los viajes, que ahí te puedes ahorrar muchísimo dinero, o a la hora de comprar cosas como conciertos o ir al teatro, cualquier cosa de estas. Si lo compras con tiempo, puedes normalmente pillar muchos descuentos o aprovechar y planificar, por ejemplo, para comprar ciertas cosas que sabes que tienes que comprar en Black Friday o en rebajas o en ciertos momentos que puede estar rebajado significativamente. Revisar también tus cuentas con regularidad para que no te pillen estos descubiertos o estos imprevistos. No tirar de tarjeta de crédito. Ser ya consciente también de todas las cosas que tienes en casa para no acabar comprando un segundo, tercer paraguas o cargador o cualquier otra cosa. Como te comento, un poco de previsión te va a ahorrar mucho dinero a largo plazo. Y cuantos más control tengas, más libertad real vas a tener para poder vivir a tu aire, sin que eso además te cueste de más, que ese es el auténtico problema. 7. Centrarte solo en ahorrar. Centrarte únicamente en ahorrar es un error. ¿Por qué? Porque hay un límite a cuánto puedes recortar. Es verdad que puedes eliminar las suscripciones, puedes aprovechar descuentos, puedes buscar mejores ofertas, pero todo esto va a tener un techo. El ingreso, sin embargo, no va a tener un techo. Si de verdad quieres construir riqueza, necesitas pensar en las dos caras de la moneda. Por un lado, tienes que ahorrar un porcentaje mayor de lo que ya estás ahorrando, pero por otro lado tienes que tratar también de generar más dinero, de ganar más dinero. Puedes pedir un aumento de sueldo, puedes invertir, puedes crear un side hustle, emprender, vender productos y servicios, lo que quieras. Pero tienes que ser consciente de que el ahorro tiene un techo, los ingresos no. El potencial es ilimitado. Hay personas que ahorran todo lo que pueden, que lo llevan todo al milímetro, pero luego nunca dan el salto porque siguen atrapadas en la misma estructura esa de ingresos limitadas. Si al final tú no ganas mucho dinero, no vas a poder ahorrar mucho. Esas personas viven muchas veces obsesionadas con ahorrar unos euros en el súper y resulta que dejan escapar oportunidades de ganar cientos o miles de euros extra al mes. Porque el ahorro sí está muy bien, te va a dar estabilidad, pero los ingresos te van a dar velocidad. Así que rompe el hábito de pensar que solo por ahorrar vas a volverte rico. Ahorrar sin conseguir que tus ingresos crezcan es como remar con un palo en lugar de usar un remo. Y ganar más dinero sin ahorrar y sin optimizar tus gastos es como tener un cubo lleno de agujeros e intentar llenarlo echando más agua. La clave está en dominar ambas cosas, en el equilibrio, en multiplicar tus ingresos mientras mantienes bajo control tu estilo de vida conforme aumentan esos ingresos. 8. Pagar demasiados impuestos. Uno de los mayores errores financieros es pagar más impuestos de los necesarios. Sí, todos tenemos que contribuir, pero no olvides esto. Los impuestos serán el mayor gasto de tu vida. Según un informe de la Fundación Civismo, cada trabajador en España dedica el equivalente de sus ingresos de 27 años solo a pagar Hacienda. ¿Te imaginas trabajar
casi media vida solo para que se lo quede el Estado, pues es que lo malo es que es un dato real y un buen motivo para entender cómo funciona el sistema fiscal y empezar a usarlo a tu favor. Las personas más ricas del mundo lo tienen clarísimo. Dedican mucho tiempo, energía y recursos a reducir su factura, su carga fiscal legalmente. Usan estructuras legales, corporativas, asesores fiscales o incluso llegan a cambiar su residencia fiscal para reducir su carga impositiva. Pero incluso si no eres millonario, hay muchas cosas que también puedes hacer para aplicar desde ya. Y ojo, no estoy hablando de evadir o de no pagar impuestos, sino de entender las reglas del juego y aplicarlas con inteligencia. En lugar de pensar solo en lo que te quita Hacienda, empieza a pensar cómo puedes optimizar lo que te toca pagar. Hay ejemplos concretos, por ejemplo, si eres autónomo, deduce todo lo que sea deducible, formación, gastos de coworking, asesorías, desplazamientos. Si tienes una empresa, puedes a lo mejor dividir tus ingresos entre salario y dividendos para tratar de optimizar. A la hora de invertir, puedes usar fondos de inversión para aprovecharte de los traspasos y ese diferimiento fiscal. Puedes utilizar las reinversiones o las deducciones por vivienda habitual. O si ya tienes un cierto patrimonio o unos ingresos ya suficientemente importantes, tal vez incluso tenga sentido montar una patrimonial o una holding. Pero ojo, no caigas tampoco en la trampa de los gurús y de los vendehumos fiscalistas que hay por ahí. Si no tienes un gran patrimonio o no tienes unos grandes ingresos, ni te plantees montarte una holding o una patrimonial porque no tiene sentido. Te va a costar más el collar que el perro. En mi caso, por ejemplo, a mí sí que tener una estructura societaria bien diseñada me ha permitido reinvertir mucho más, diversificar mucho mejor y crecer mucho más rápido, ya que los impuestos me estaban frenando y ahora he conseguido que no me frenen más de lo estrictamente necesario. También, ojo, si eres de los que prefiere pagar más impuestos por principios, pues oye, perfecto, genial. Pero aún así, está bien conocer las reglas para poder decidir exactamente a dónde quieres destinar tu dinero en lugar de que a lo mejor otros lo decidan por ti. En conclusión, entender las reglas fiscales y usarlas a tu favor no es evasión, no es ser mala persona, es simplemente planificar inteligentemente. Y si de verdad quieres avanzar hacia la libertad financiera, esto también forma parte del juego. 9. Esperar demasiado para invertir. Uno de los errores más comunes y uno de los más costosos es posponer el momento de empezar a invertir. Te aseguro que siempre habrá una excusa perfecta. Es que no tengo dinero suficiente, no sé por dónde empezar, no tengo tiempo, tengo otras prioridades ahora mismo. El problema es que cuanto más tarde, más esfuerzo vas a tener que hacer después para llegar al mismo punto que otra persona que empezó un poquito antes. Vamos a ver un ejemplo práctico. Si empiezas a invertir con 25 años, aportando 5.000 euros al año, pongamos una rentabilidad media del 7%, al llegar a los 65 habrás acumulado más de 1 millón de euros. Pero si esperas, en lugar de a los 25, empiezas a los 35 para hacer lo mismo, resulta que a los 65 tendrás tan solo 500.000 euros. Es decir, una diferencia de $500.000 de euros perdidos solo por haber empezado 10 años más tarde. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Pues que cuanto antes empieces, menos tendrás que aportar tú y más va a trabajar el tiempo y el interés compuesto a tu favor. Así que empieza cuanto antes. Aunque solo sea con 50 euros al mes, lo importante es arrancar. No esperes a tenerlo todo claro, todo perfecto, porque nunca tendrás todo perfecto. Empieza y luego ya aprende por el camino y vete ajustando y aprendiendo más sobre la marcha. Una vez tengas ya cubierto tu fondo de emergencias, pon inmediatamente tu dinero a trabajar. No lo dejes parado en una cuenta corriente porque se lo va a comer la inflación. Sí, está bien diversificar y mezclar activos seguros con otros más dinámicos o que te den más rentabilidad. Luego también, si quieres empezar con algo sencillo, puedes empezar, por ejemplo, con algo tipo carteras indexadas, que tienen un coste bajo, es una opción sencilla, diversificada, eficiente, a largo plazo, eso sí. De hecho, por ejemplo, en el método Rico, muchos de nuestros alumnos suelen empezar así mientras diseñan su estrategia de inversión personalizada, pues con la ayuda de nuestros mentores. Pero esto es una manera sencilla de empezar. Además, tienes que pensar que invertir no es un sacrificio, es una forma de cuidar de tu yo futuro. Invertir no es renunciar a nada, es proteger a tu yo de mañana, es, digamos,
autocuidado financiero. Y si te has visto reflejado en este hábito, no te castigues, no pasa nada, porque es que nadie nos ha enseñado esto ni en el cole, ni en casa, en ningún sitio. Muchos, yo incluido, lo hemos tenido que aprender a base de errores y de experiencia, y a mí también me hubiera gustado aprenderlo mucho antes. Lo importante es tomar conciencia, empezar a actuar y no dejarlo para más adelante. Empezar ya, esta semana mismo, porque cuanto antes empieces, te aseguro que menos dependerá de tu esfuerzo y más del poder, del tiempo y del interés compuesto. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena. Acabas de hacer algo que muy poca gente hace. Mirar de frente a sus hábitos financieros y empezar a tomar el control. Porque al final, la libertad financiera te aseguro que no se construye con suerte ni con trucos mágicos. Se construye con hábitos, con decisiones conscientes y con pequeñas acciones repetidas cada día, cada semana, cada mes. Lo que has visto hoy, te aseguro que no son teorías, son errores que yo mismo he cometido por el camino y que veo además a diario en personas que quieren avanzar pero que siguen de algún modo atrapadas y no consiguen mejorar. La buena noticia es que todo esto se puede cambiar. ¿Cuál es entonces ese primer paso? Pues elige un primer hábito de los que hemos visto y empieza a corregirlo hoy mismo. Si quieres, puedes incluso comentar algo en los comentarios y comprometerte públicamente, porque eso suele tener un efecto muy potenciador que hará que probablemente consigas cambiar ese hábito con más probabilidad. Y no esperes a tenerlo todo perfecto tampoco, solo empieza. Y si quieres seguir avanzando más rápidamente en el método Rico, tenemos formación, guías y un equipo dispuestos a ayudarte a diseñar tu estrategia financiera paso a paso. Y lo mejor, no tienes que hacerlo solo, lo haces acompañado. Nuestros programas son mentorizados. Déjanos un comentario contándome, como te decía, cuál de estos hábitos te ha hecho más clic. Y si este vídeo te ha ayudado, dale a like o compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete, por supuesto, si aún no lo has hecho. Porque el camino hacia la libertad financiera no empieza mañana, empieza hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo.